Muchas veces es complicado decidir frente a una situación determinada a qué le tenemos que dar importancia. Supongamos una situación hipotética en la cual nosotros estamos angustiados por algo y la realidad nos convoca a tener que dar un mensaje para transmitir tranquilidad a otros que pueden en ese momento estar escuchándonos. Por un lado sentimos que nosotros estamos preocupados por algo que nos angustia mucho y sobre todo cuando estamos en una situación así es muy común que uno tenga la tendencia natural de hablar sobre lo que le está pasando. O en el mejor de los casos, matizar el mensaje que quiere transmitir a las otras personas, pero obviamente nunca negar aquello que le está pasando a uno. Y entonces es como lo que te está pasando y preocupando está omnipresente en tu corazón, buscar la manera de que no dejes de dar aquello que se supone que esperan de vos por la situación y el mensaje que tenés que dar a quienes te escuchan, pero al mismo tiempo poder meter un poco de lo que estás viviendo vos, porque no podés obviarlo, como mencionamos hace un rato. Sin embargo, Moshe, en el comienzo de estos mensajes finales que les da al pueblo de Israel, adopta una disciplina interna en la cual sabe colocar un límite entre aquello que debe parar y frenar frente a lo importante de lo que tiene que decir. Vamos directamente al ejemplo. El texto cuenta de que Moshe ya comenzaba a despedirse del pueblo, como mencionamos. Moshe estaba muy triste porque se iba. Recuerden que Dios le había dicho que no podía pasar el río Jordán y no iba a poder entrar en la tierra prometida. Aquellos que recordamos la historia del texto, sabemos perfectamente que Moshe solicitó a Dios varias veces que por favor lo perdone y que lo deje pasar. Por favor, déjame pasar a la tierra prometida. Lo llevé a este pueblo durante toda su vida, déjame pasar. Y Dios le dijo, bástete, Moshe. Le contesta, no me insistas más con este tema, no vas a entrar. Lo que significa que claramente Moshe vivía una situación de dolor, de mucho dolor y de frustración. Sin embargo, el texto cuenta, en nuestra parashá, fue Moshe y habló las palabras estas a todo Israel. Les dijo a ellos, de edad de 120 años soy yo el día de hoy, no puedo más salir ni venir. Muchos intérpretes se refieren a que no puede salir a la guerra, no puede gobernar, no puede manejar la situación del pueblo como lo hizo hasta este momento. Empero Adonai me había dicho, no habrás de cruzar el Jardín este. Entonces uno, el que lee hasta acá, dice, seguramente le va a decir al pueblo, y yo quería ir con ustedes, y yo quería cruzar, y le insistí a Dios, pero Dios no me dejó. De alguna manera describiendo una situación de víctima, esperando que el pueblo lo comprenda, no sé, o tal vez pensando que por ahí el pueblo podía implorarle a Dios que lo deje pasar, porque él era su líder querido, su maestro querido, durante más de 40 años. Sin embargo, para sorpresa de todos, no es ahí donde Moshe va. Él dijo, Dios no me deja pasar, pero no agregó ni una sola palabra. A él lo que le importaba en ese momento era la realidad del pueblo que se quedaba sin líder y qué es lo que podrían sentir. Entonces el texto dice, Adonai tu Dios, Él va a pasar delante de ti. Le está diciendo al pueblo, quédense tranquilos, yo no voy a estar. Correcto, Dios no me deja pasar, pero está bien, es la voluntad de Dios, yo lo acepto. Dios sí va a pasar con vos, y Él destruirá las naciones estas de ante ti, y las desterrarás. Y Yoshua, Él va a pasar delante de ti como había hablado Adonai. Y les hará Adonai a ellos como había hecho a Sihón y a Og, reyes de Emorí, y a su tierra, etcétera, etcétera. Y los entregará Adonai ante vosotros, y les habréis de hacer como toda la ordenanza que yo os he ordenado a vosotros. Y Moshe vuelve a la carga y le dice al pueblo, sed fuertes y sed valerosos. En realidad eso lo tiene que decir a él, Moshe, esta es la realidad, no vas a poder pasar, te vas a morir antes. Vos también sé fuerte y vos también sé valeroso. Le estaba cargando con un dolor, pero lo dejaba de lado, ni siquiera lo usaba en la sensación de escuchar palabras de su propia boca que le puedan ayudar a su alma, y se concentra en el pueblo. No temáis, le dice Moshe, no obstante su frustración al pueblo, ni os aterréis de ante ellos, ya que Adonai tu Dios, Él es el que va contigo, no te soltará ni abandonará. Cuando Él le dice eso al pueblo, esto se lo está diciendo al pueblo, a él Dios le acaba de decir que no puede pasar.
y que se va a morir y que se terminan sus días. Sin embargo, nada de esto sale de su boca. Lo que sale de su boca son palabras de confianza y que Dios va a estar y que Dios te va a apoyar y que Dios va a cumplir. No hay un atisbo de insinuación respecto de su situación sobre la orden de Dios. Inmediatamente después lo extiende y llama a Moshe a Yoshua y le dice a él, a los ojos de todo Israel: sé fuerte, ten valor, ya que tú habrás de venir con el pueblo este a la tierra que había prometido Adonai a sus patriarcas para dar a ellos, y tú la harás tomar en posesión a ellos. Entonces es la confianza de Dios que va a estar con ustedes. Y Yoshua, él es mi discípulo, él va a poder continuar. Y le da todas las fuerzas al pueblo para que tengan confianza. Y les dice: confíen en ellos, confíen en Dios, confíen en Yoshua. Y vos, Moshe, no importa, yo no voy a estar. Pero ese no es el problema. No quiero ni hablar de ese tema. Yo no voy a estar. Pero tengan la certeza de que Dios y Yoshua van a cumplir todo lo que yo en su momento hice, y a lo mejor también con creces. Una enseñanza de arrojo, una enseñanza de moral, de principios éticos absolutos y de una ubicación extraordinaria de qué es lo que es importante en determinado momento y qué es no tan importante. Ojalá que nosotros tengamos un poquito de esa capacidad, y aunque tengamos cuestiones que el corazón nos palpite con fortaleza, que sepamos en momentos de dificultad decir: esto es lo importante y a esto me consagro. Ojalá que podamos aprovechar esta enseñanza y aprender de ella. En este Shabbat especial, el último antes de Rosh Hashanah, reciban por supuesto mi profundo sentimiento de Shabbat Shalom Mevorach y por supuesto de Shana Tová Umetuká para todos.